Buenas tardes a todos, nosotros somos el equipo 2 conformado por Carla Trejo, Diego Ramírez y su servidora Julieta Corona y vamos a presentarles la determinación de cenizas totales en un alimento. Todos los alimentos contienen elementos minerales formando parte de los compuestos orgánicos e inorgánicos. La estimación de la fracción inorgánica de los alimentos tiene un gran interés nutritivo porque representa el contenido total de minerales en los alimentos denominándose corrientemente con el término de cenizas. El término ceniza se refiere al residuo inorgánico que permanece después de la calcinación e incineración de la muestra de un alimento. El contenido de ceniza se compone de elementos principales como sodio, potasio, calcio y magnesio y oligoelementos como hierro, zinc y cobre en forma de óxidos, carbonatos, sulfatos, fosfatos, silicatos y cloruros. Y aunque el contenido medio de cenizas de varios grupos de alimentos varía del 0.1% al 2.5% sobre base de peso húmedo, desempeña un papel importante en la matriz alimentaria. La determinación del contenido de cenizas es parte del análisis proximal para la evaluación nutricional. Además, la incineración es el primer paso en la preparación de una muestra para el análisis elemental específico. Por lo general, se puede esperar un contenido elemental constante de la ceniza de productos animales, pero el de las fuentes vegetales es variable. El contenido de cenizas puede considerarse un indicador general de la calidad del alimento y para determinar la adulteración de alimentos, ya que un contenido de cenizas anormalmente alto puede sugerir la presencia de algún adulterante. Existen dos métodos principales para la determinación del contenido de cenizas en un alimento, los cuales son la incineración seca y húmeda. Sin embargo, el que se realizó durante la práctica fue la incineración seca, el cual es el método más estándar para la determinación del contenido de cenizas de una muestra de alimento. En este, la muestra se enciende comúnmente entre 500 y 600 grados centígrados para oxidar todos los materiales orgánicos sin quemar. El agua y los compuestos volátiles se vaporizan y las sustancias orgánicas se queman en presencia de oxígeno en el aire para formar dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno. La mayoría de los minerales se convierten en óxidos, sulfatos, fosfatos, cloros y silicatos. La incineración húmeda, por su parte, es preferible a la incineración seca como preparación para un análisis elemental específico. En este se utilizan ácidos o agentes oxidantes para oxidar las sustancias orgánicas. Dentro de las ventajas que presenta el método de incineración seca se encuentran que se puede manejar de forma redonda una gran cantidad de muestras, que los reactivos no son necesarios y la muestra se concentra, y que es un método estándar para la determinación del contenido total de cenizas en alimentos. Posteriormente, en cuanto a las desventajas, encontramos principalmente dos. La primera, y consideramos más importante, es que hay pérdidas de minerales debido a la volatilización, y la segunda es que es de poca utilidad en análisis de ciertos elementos tales como el mercurio, el arsénico, el fósforo y el selenio. A su vez, la incineración seca conlleva ciertas preocupaciones que debemos de considerar. La primera es una contaminación de la muestra al momento de estar triturando la muestra misma. La segunda es el secado en la estufa para alimentos con alto contenido de humedad, ya que en alimentos con alto contenido de humedad debe de haber un pretratamiento o una preincineración para la concentración de los minerales. Nuestro tercer punto a considerar como una precaución es que los alimentos con alto contenido de grasas y o azúcares deberán de ser flameados previos a su incineración. El cuarto y no menos importante punto es que una vez que se cuenta con las cenizas, estas deben de manipularse de una manera rápida, con el fin de que no se contaminen. Las etapas para la determinación de cenizas totales en un alimento son las siguientes. Se lleva a peso constante un crisol en un horno con circulación forzada de aire a 110 grados por 2 horas. Después se deja enfriar a temperatura ambiente en un desecador. Se pesa y se registra el valor. Se pesan 2 más menos 0.5 gramos del alimento en base seca en el crisol de porcelana a peso constante y se registra el peso como W1. Esto se realiza por triplicado. Se calcina la muestra con la ayuda de un plato caliente primeramente y después con un mechero Bunsen. Primero sobre una llama baja, evitando en lo posible la formación excesiva de hollín hasta la carbonización de la muestra.
es decir, hasta que se detenga la emisión de los gases. Se colocan los crisoles en la mufla y se incineran a una temperatura de 500 más o menos 50 grados centígrados durante 2 a 3 horas y se dejan enfriar toda la noche, resultando en cenizas blancas. El tiempo comienza a partir de que se alcanza la temperatura indicada para el proceso. Al día siguiente se pesan los crisoles que contienen las cenizas blancas y se registra su peso siendo como W2. Para calcular el porcentaje de cenizas se emplea la siguiente fórmula, en el cual es el peso de las cenizas representado como W2 menos W0, que es el peso del crisol con las cenizas menos el peso del crisol vacío a peso constante sobre el peso de la muestra, que es W1, todo esto por 100, dándonos un contenido de cenizas en el cereal de trigo azucarado de 0.63 con una desviación estándar de 0.027%, por lo que la materia orgánica del alimento se expresa con la siguiente fórmula, que es 100 menos el porcentaje de cenizas, siendo 99.37% de materia orgánica presente en el cereal de maíz azucarado. Muchas gracias por su atención.